Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Exprésate con Cultura. Mi nombre es Laura Martínez y estoy muy contenta porque estamos reactivando las actividades aquí en el blog, aquí en la página, y no podíamos hacerlo que trayendo a la mesa un tema bien importante en la actualidad y que habían estado pidiendo muchísimo. Y también estoy muy contenta porque a quien tenemos de invitada el día de hoy es una mujer increíble, y antes de presentarla, me gustaría platicarles que el día de hoy estaremos hablando sobre introducción al feminismo. Este tema que hemos estado viendo muchísimo en medios de comunicación y que el día de hoy traemos muchísima información que estoy segura les va a servir y les va a ayudar muchísimo para encaminarse en este proceso de la deconstrucción del feminismo. Y para dar la bienvenida a nuestra invitada, antes que todo, me gustaría platicarles un poquito, compartirles una semblanza de lo que hace y a qué se dedica nuestra invitada del día de hoy. Está con nosotros la licenciada Kimberly González, que es abogada feminista, es especialista en género, activista, defensora de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades. Y bueno, acá platicándoles un poco más, es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, es especialista en género por el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales, especialista en Derechos Humanos por la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas. Es también especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Nacional Autónoma de Querétaro, especialista en Violencia Digital por la Asociación Stop Violencia de Género Digital. Y bueno, ampliando más, porque como pueden ver, viene con todo esta especialista y platicándoles un poco más, les platico que ella cuenta con varios diplomados en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, en Políticas Públicas por Indesol, en Paridad de Género por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en Litigio Estratégico por la Defensa de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en formación de tratamiento de víctimas de violencia de género digital por la Asociación Stop Violencia de Género Digital, así como diversas capacitaciones por ONU Mujeres y la ONU por el medio ambiente, en donde es voluntaria desde 2017. Actualmente cursa una especialidad en teorías feministas en la Universidad de Chile y un diplomado en Derecho de Amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha fungido como secretaria de Estado y cuenta en el Tribunal Constitucional del Estado de Chiapas. También ha formado parte de la Fiscalía General de la República en el Estado de Querétaro y de la Secretaría de Igualdad de Género del Estado de Chiapas como jefa del Departamento de Asistencia y Orientación en Violencia de Género. También ha sido abogada de programas federales como PIAMED y Transversalidad. Ha pertenecido a diversos despachos jurídicos en varios estados de la República en materia penal, amparo y electoral. Actualmente brinda asesorías jurídicas a víctimas de violencia vía digital en toda la República Mexicana, realizando la vinculación correspondiente, además de ser acompañante de mujeres víctimas de violencia. También es activista en defensa de los derechos humanos de las mujeres de todas las edades, por lo que siempre trata de incidir en espacios físicos y digitales en estos temas. También es tallerista en temas de género, violencia, feminismos y de amor romántico. Actualmente es miembro activa de la Red Nacional de Abogadas Feministas de México, del Observatorio contra la Violencia Laboral e Institucional Nacional y del Laboratorio del Amor de Corral Herrera. Como pueden ver, una profesionista en toda la extensión de la palabra. Kimberly, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias antes que nada por aceptar la invitación, porque es un tema que ya traíamos acá ganas de traerlo y pues nada, bienvenida. Muchas gracias, Laura. No, la verdad es que es un placer para mí poderte acompañar en este espacio.
A mí me encanta poder charlar de estos temas porque la verdad es que es muy importante. Últimamente hay muchas mujeres que están interesadas en conocer un poco más de este movimiento y que, bueno, encuentran un sinfín de información en redes sociales y luego ya no saben para dónde y es importante el poder abordarlo, más que nada desde un tema de conciencia y pues también, ¿por qué no?, desde un tema académico, más que nada para pues empezar a despejar un poco de dudas que puedan existir. Sí, es correcto. Además, como lo mencionas, abordarlo de una manera adecuada, porque como mencionaba al principio, nos encontramos que los medios de comunicación tergiversan un poco los temas de feminismos y desvirtúan el objetivo muchas veces de esta lucha. Por ello es que decidimos traer este tema al blog para poder informar con más claridad, con más certeza a nuestra audiencia, pero principalmente a las mujeres, que es a quien les aqueja estos temas, esta realidad social, estas violencias, ¿no? Entonces, yo muy feliz de que estés aquí y pues bueno, ¿te parece que vamos comenzando con esta entrevista? Claro que sí, Laura. Por aquí vamos a poner esto. Ok, Claro que sí. ok, excelente. Entonces, vamos a empezar como de lo básico, que pareciera que es muy sencillo, pero nos vamos a ir dando cuenta que sí necesitamos tener conceptos claves sobre estos movimientos. Y entonces, sabemos que existen feminismos, sabemos que es una lucha que ha hecho mucho ruido, sobre todo en estos últimos años, pero la pregunta obligada, ¿qué es el feminismo? Bueno, ¿qué es el feminismo? Podría gestarse inicialmente al feminismo como un movimiento social, político, un tema filosófico, histórico, como una lucha de reivindicación de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de igualdad de derechos, pero para la aplicación de estos derechos se requiere de equidad. Entonces, no hay que perder de vista que sí buscamos igualdad en derechos, pero requerimos de una equidad para aplicación de los mismos. Podría decirse como una primera definición el hecho de pensar que el feminismo es un conjunto de teorías, de metodología, de práctica política, que busca de alguna manera describir y criticar las relaciones de poder históricas que se han dado entre los sexos. Al final de cuentas, lo que se necesita es conocer y dar lugar a las experiencias que, pues, de alguna manera tenemos todas las mujeres en aquello que está construido por el mismo sistema como lo femenino. Entonces, es una manera de historizar la opresión, de reflejar las violencias sistemáticas, la invisibilización de las mujeres y bueno, hasta cierto punto incluso de algunas otras entidades subalternas que puedan llegar a existir. Ok, entonces ahí entra también pues este tema como de que históricamente se ha invisibilizado a la mujer, porque de pronto ahí escucho, ¿no? Y traigo también a la mesa esto, porque justo en la mañana tomaba un taller sobre publicidad sexista, ¿no? Y hablábamos sobre algunos memes que salen, y tú mencionabas igualdad y equidad en este movimiento, ¿no? Y entonces de pronto hay personas que, que malinterpretan esta información y lo comparto, ¿no? Porque de verdad en la mañana compartían algunos memes en donde era como muy violentos y entonces eran como personajes de caricatura que violentaban a alguna mujer y decían, ah, entonces con que buscas igualdad, pues toma feminazi, ¿no? Y entonces a muchos les parece bastante gracioso, pero estos mensajes empiezan a desvirtuar todo esto y entonces parece importante resaltar esto que mencionas, ¿no? Que recalques esto de la equidad y la igualdad en el movimiento feminista, ¿no? Y bueno, ya intrínsecamente nos platicaste cuál es la intención del feminismo, que como te platicaba, como que de pronto se quiere desvirtuar muchísimo esto y se pierde el objetivo por toda esta desinformación, porque es desinformación la que comparten. Entonces,
¿cuál es en concreto la intención del feminismo? La intención en concreto del feminismo es reivindicar los derechos de las mujeres. Con ello se requiere hacer tangible el reconocer realmente, que el reconocimiento de las mujeres sea algo tangible. Este reconocimiento es buscado más que nada para ser nombradas no solamente como mujeres, sino como personas, porque se entiende desde un contexto histórico que las personas son aquellas sujetas y sujetos de derechos que no ser violentados, que son totalmente adheribles a cada persona, que no se les puede quitar y que tienen el pleno uso de estos derechos, pueden gozarlos, pueden usarlos, pueden exigirlos. Sin embargo, históricamente las mujeres no podemos usarlos, no podemos exigirlos porque existe una brecha de género increíble. Entonces, en sí, en concreto, lo que requiere, lo que busca el feminismo es la reivindicación de estos derechos y de hacer tangible el reconocimiento de las mujeres como personas. Claro. Mencionas algo bien importante. Históricamente, la mujer ha sido invisibilizada, porque muchos piensan que en realidad es como algo que nos inventamos ayer y que hoy decidimos luchar por ello, por lo cual también veo importante hablar de los antecedentes feministas, porque existen antecedentes, porque hay historia en este movimiento. ¿Cómo es que surge el feminismo? Bueno, el surgimiento del feminismo puede abordarse desde dos perspectivas, todo depende hasta desde qué punto lo quiera uno abordar y hasta qué punto de investigación uno quiera llegar. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada podemos empezar que existe una teoría, entonces en la teoría, en la academia, hay algo marcado como las olas del feminismo, entonces podríamos entender que pues el concepto de feminismo nace en el siglo XVII y entonces que a partir de ahí se empieza a gestar el feminismo, ¿no? Que es como que el antecedente del feminismo, es lo que, de dónde partió el feminismo. Sin embargo, si nos remitimos más allá, durante la época de la Inquisición, por allá del 1184 más o menos, podemos decir que existieron personas, mujeres, denominadas brujas, y que, bueno, de acuerdo a la Iglesia Católica, nos decían que pues estas mujeres brujas eran pues satánicas, eran aquellas que pues practicaban la magia negra, porque no podemos dejar a un lado que esta Inquisición fue por parte de la Iglesia Católica Cristiana Romana Apostólica y que pues para ellos aquello que era malo era lo que tenía que ver con el satanismo, lo que tenía que ver con la magia negra, y entonces empezaron a perseguir a cierto tipo de mujeres con ciertos tipos de características y las empezaron a denominar como herejes, que eran brujas y que se dedicaban a esto. Sin embargo, cuando entramos al estudio de quiénes eran las brujas de la Inquisición, encontramos que las brujas eran las mujeres sabias y que hasta cierto punto tenían un tipo de poder en esa época y que prácticamente lo que hacían era tener esos conocimientos ancestrales de herbolaria, de aromaterapia, de masoterapia, eran parteras, eran médicas naturistas y pues que prácticamente ellas tenían cuadernos en donde anotaban todo este tipo de recetas que tenían y bueno, no solamente el hecho de anotar este tipo de recetas que tenían, sino también el hecho de que compartían este tipo de conocimientos con otras mujeres que al final de cuentas les permitía poder generar una manera de vivir un poco más independiente de los hombres, cosa que pues obviamente a la iglesia no le gustaba, no es un secreto, no es una falacia el venir a decirlo, que sabemos perfectamente que la iglesia católica, romana, cristiana, apostólica, pues una de las grandes cosas que le interesan es, primero que nada, el poder, pero el poder al hombre como persona, no como concepto universal, ¿no? Entonces, aunado a esto, la iglesia está muy basada al tema de la procreación y una mujer independiente, una mujer que tiene las herramientas para poder desarrollarse de la manera en la que las brujas se desarrollaban en esa época, eran mujeres que de alguna manera no le servían al sistema, no les servían a la iglesia, lo que necesitaban eran mujeres que estuvieran sumisas. Y para ello, pues era necesario generar una persecución que hiciera que todas las mujeres tuvieran miedo de ser brujas,
que todas las mujeres tuvieran miedo de tener estos conocimientos ancestrales y que todas estas mujeres tuvieran miedo de decir que sabían hacerlo y al final de cuentas preferir una vida un poco más, guardada en casa, ¿no? Para que no llamaran la atención, no fueran perseguidas, no fueran asesinadas. Entonces, desde esta época de la Inquisición ya se empiezan a ver comportamientos de liberación, de independencia feminista de las mujeres en sí, y desde ahí podemos marcar como un tipo de antecedente, porque de hecho, justamente la Inquisición fue aquello que marca el inicio del capitalismo y de la separación de las actividades a través del sexo, ¿no? Estos roles de género se marcan a través de la Inquisición, que es cuando la iglesia y el gobierno en sí comienzan a señalar que la mujer, su lugar es en casa y que el espacio público es para los hombres. Y entonces desde ahí se empieza a gestar el capitalismo, los roles de género y esta brecha gigantesca que hoy en día aún tenemos. Sin embargo, si nos vamos, pues obviamente al tema prácticamente académico, pues entonces podríamos encontrar que el feminismo se va a gestar con la primera ola, en el nacimiento de la primera ola a finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, y que pues bueno, justamente la academia nos sirve para eso, ¿no? Para entender todo el proceso histórico del movimiento feminista y entender cómo se ha venido desarrollando a lo largo de la historia. Si lo podemos abundar por esta rama, ¿no? Si queremos partir a partir del nacimiento de la primera ola, pues entonces podríamos decir que en esta primera ola justamente el feminismo nace porque las mujeres buscaban reivindicar su naturaleza de mujeres. En ese inicio, la mujer buscaba reivindicar su naturaleza de mujeres, evidenciar la jerarquía de los sexos, lo que venía hablando, ¿no? Lo que se gesta desde la Inquisición, de una jerarquización de los trabajos, de una jerarquización de los poderes. Esto era lo que la primera ola estaba tratando de hacer evidente, al mismo tiempo de aportar algo para que estos obstáculos pudieran ser de alguna manera superados y pudiera lograrse en ese preciso momento, lograrse una igualdad. O sea, el feminismo nace y sí, en un inicio se pensaba que podía existir una igualdad. El hecho de este avance que hoy en día ya decimos, sí buscamos igualdad, pero en derechos, para eso requerimos equidad, para eso requerimos paridad, porque no somos biológicamente iguales. Esto ya ha sido a través del desarrollo de la historia del feminismo, pero inicialmente sí se buscaba romper con las barreras que imposibilitaban una igualdad entre mujeres y hombres, empezando con los movimientos sufragistas, con los movimientos por el derecho a la propiedad, más que nada, eran los que en un inicio le importaban a las feministas como tal. ¿Qué es lo que podemos decir? Marcela Lagarde alguna vez lo comentó en un libro donde decía de manera muy breve que la primera ola o la gestación del feminismo era prácticamente para explicar y hacer entender que las mujeres sí podrían ser iguales en derechos a los hombres, que sí podían hacer lo mismo que hacen los hombres. Ese fue como que el nacimiento del feminismo y que, bueno, a partir del nacimiento se viene desarrollando toda la primera ola y de la primera ola no podemos dejar a un lado que es la base del feminismo moderno. Por eso es importante conocer el antecedente y conocer la historia, porque si no conocemos este antecedente, entonces posiblemente quizás ni siquiera logremos entender por qué el feminismo es como es actualmente. Toda la base del feminismo moderno, toda la base de lo que conocemos hoy en día ha sido justamente por lo que se gestó en la primera ola, ¿no? Si no tomamos en cuenta esta parte, creo que no podríamos entender, y es también algo que sucede bastante hoy en día, que
hay muchas mujeres que incluso señalan, es que a mí el feminismo no me representa o las feministas no me representan. Justamente no podemos entender el movimiento feminista actual si no nos remontamos a la primera ola, al nacimiento del feminismo, a cómo se gesta el feminismo, porque cuando ya conoces esa parte, entonces puedes entender que primero que nada el movimiento feminista no se trata de una representación, creo que es algo como ya casi inherente por el hecho de ser mujer, pero para poderlo entender tienes que conocer la historia y tienes que remontarte a la primera ola. Entonces, prácticamente es como que esto el inicio del feminismo y el no dejar a un lado que en este caso en concreto la partida, el nacimiento del feminismo sí es un parteaguas y sí es necesario entenderlo para poder realmente entender todo lo que está pasando actualmente en la sociedad. Sí, fíjate, Kimberly, que ahora que mencionas todo esto, de verdad me parece importante que se haga hincapié en este tema de conocer los antecedentes, toda la historicidad del movimiento feminista, porque justo como lo mencionas, ¿no? Para entender qué pasa en la actualidad hay que entender qué es lo que viene pasando años atrás, porque esta problemática de diferenciar sexos y géneros, roles de géneros, de actividades que corresponden a tal y cual persona, se convirtió posteriormente en parte de la educación, en parte de una reproducción sistémica, ¿no? Que ahora ya no es un problema de algunas sociedades, una problemática que se viene presentando de manera sistémica en el sentido de que ya no solo se reproduce en las familias, sino que también es una educación que se da en educación, perdón, en escuelas, en, en la política, ¿no? En publicidad, etcétera. Entonces, entender qué es lo que hay detrás de todo esto nos va a permitir dar este primer paso para entender qué pasa en la actualidad. Entonces, me parece sumamente importante que lo hayas tomado, que lo hayas traído y además explicado muy bien para que quienes nos ven y nos escuchan puedan ir teniendo un antecedente de este movimiento en particular. Y bueno, mencionabas que existió una primera ola y que a partir de aquí comenzaron pues, a surgir más movimientos, a buscar esta igualdad en derechos, la equidad en oportunidades. Entonces, hoy por hoy sabemos que existen ramas del feminismo, ¿no? Que hay diversas ramas, pero ¿en realidad son muchas ramas o solo existe un feminismo al que hay que seguir? Ay, mira, si te cuento, es realmente enorme. A mí me fascina y me apasiona hablar de esto, pero sí tenemos que tomar en cuenta que es algo realmente gigantesco, porque poderte hablar de las ramas del feminismo, nos tendríamos que irnos metiendo un poco a poco en estas olas. Entonces, si retomamos esta parte del inicio de las olas, bueno, nace la primera ola, este movimiento ya se entiende como algo público, como algo llevado ya a materia política porque ya es pública, cuando, pues quién no la, bueno, igual y no, ¿verdad? Pero hay muchas personas que sí la conocen, Olympe de Gouges, una francesa que justamente muere en la guillotina por realizar este texto que se llama Derechos de las Mujeres y la Ciudadana, haciendo énfasis en que cuando se realizó la Declaración de Derechos del Hombre, la mujer fue totalmente invisibilizada. A esto hago mención porque desde ahí empieza a partir la primera ola y comienza a entenderse cuál es la finalidad de la primera ola. ¿Por qué es importante? Porque entonces vamos a poder entender por qué se gestaron estas primeras ramas del feminismo. Después de esta publicación de Olympe de Gouges, encontramos ya en 1972 a Wollstonecraft, cuando habla de la publicación, su publicación, Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Esa es una lectura que tiene que ser obligatoria para todas las mujeres e incluso todas las personas que quieran empezar a conocer sobre el feminismo. Es una de las publicaciones como que obligatorias que tienen que realizar para empezar a entender dónde se gesta el feminismo y por qué. Y pues prácticamente
podríamos entender que la primera ola se gesta en Europa, ¿no? En el ambiente europeo blanco. Sin embargo, ha sido bastante invisibilizado que también en otros continentes, porque incluso 100 años antes de que sucediera esto, Sor Juana Inés de la Cruz lanza un poema que se llama Primero Sueño, y en este prácticamente nombraba todas como las aspiraciones y las ilusiones que tenía de ella para como mujer y la liberación de todas las mujeres. Entonces, este ha sido un movimiento que se ha gestado, o sea, que se empezó a gestar mucho antes de incluso del movimiento europeo, pero que ya se empezaba a hablar de este despertar de las mujeres y que prácticamente lo que podemos decir es que de esta primera ola, por muy lejano que parezca, se gestaron 4 tendencias o 4 ramas, que fueron las primeras 4 ramas de pensamiento y acción. La primera de ellas, el movimiento sufragista como tal, con el cual se comienza la reivindicación de los derechos al voto de la mujer. En Estados Unidos, por ejemplo, el sufragio se dio en 1948, mientras que en Europa fue años antes, 20 años antes, en 20 años, 100 años después, en 1928, en México fue en 1953. Entonces, este movimiento sufragista, o sea, son muchos años, o sea, de 1848 a 1928 son 100 años. Entendemos que la creación de las ramas, y es algo que sí tenemos que comenzar a reflexionar, la creación de una rama, de una teoría del feminismo, de una corriente, de una tendencia, no es algo que van a hacer de un día para otro, ni que se va a gestar con un solo movimiento, ni que se va a gestar con un solo posicionamiento, y que tampoco se va a tirar con un solo posicionamiento, ni con un post de Facebook. Estas ramas fueron años de lucha, años de estudio para que se pudieran posicionar como tal. Y bueno, la primera rama que justamente nace académicamente hablando es justamente la de los sufragistas en la primera ola. La segunda tendencia de la que podemos hablar es un feminismo socialista, el feminismo conocido como el feminismo socialista. Es el que propuso una pequeña diferencia en cuanto a que las comunidades, para que se puedan desarrollar desde la igualdad, tanto social como de sexo, necesitaban de un movimiento social, necesitaban de la intervención social como tal. Una de las exponentes de esta corriente es Flora Tristán, que en 1940, entre 1940 y 1945, justamente escribe un libro en el que uno de los capítulos de los que ella refiere justamente a este movimiento feminista social, en el que habla de la situación de las mujeres de la época. Su obra es Unión Obrera, entonces tiene mucho que ver también con el tema de los derechos laborales, que va un poco de la mano con este tema sufragista, o sea, derecho al voto, derecho laboral, derecho a la propiedad. O sea, esta fue la primera ola, y lo que marca pues esta segunda tendencia o esta segunda rama pues es justamente el feminismo socialista. Quienes estén interesadas en feminismo socialista, justamente la obra Unión Obrera de Flora Tristán es como que la lectura obligatoria para esta rama. Otra de las ramas que se gestan en la primera ola es el feminismo marxista. Este feminismo marxista pues da una explicación nueva con respecto a las opresiones que viven las mujeres, porque nos señala que justamente el origen de la opresión de las mujeres es como esta estrategia de ver a las mujeres de alguna manera para explotarlas económicamente e incluso sexualmente. O sea, el marxismo es el primer movimiento que habla de la explotación de las mujeres, tanto económica como sexual. Entonces, obviamente, este análisis que realizan en su momento las marxistas fue bastante rechazado, sobre todo porque se entiende que dentro del movimiento marxista existe también el pensamiento marxista de los hombres, los cuales no eran nada igualitarios, que es exactamente lo mismo que pasa con la cuarta rama que nace, o la cuarta tendencia que nace en la primera ola, que es pues como que la prima hermana del marxismo, que es el feminismo anarquista, que hoy en día se conoce como el anarcofeminismo. Y pues bueno, en este movimiento pues prácticamente lo que nos decían era que las mujeres sí podían contribuir a una lucha de igualdad junto con los varones.
podían realizar las mismas acciones políticas, las mismas acciones sociales que realizaban los hombres y que también podían ser anarquistas como tal. Obviamente también fueron como que de alguna manera atacadas por los hombres anarquistas porque son pensamientos que de verdad tienen un machismo demasiado introyectado desde las bases como tal de estos pensamientos. Entonces, no eran tan aceptadas las compañeras de ese tiempo. Hoy en día, pues yo creo que más que no ser aceptadas, son muy atacadas, sobre todo nuestras compañeras anarcofeministas, pero no podemos entender el ataque que reciben nuestras compañeras hoy en día si no conocemos esta parte de la historia. O sea, para que las mujeres hoy en día se pudieran nombrar anarcofeministas, llevaron todo un proceso que dio a la creación de estas ramas, y estas ramas pues prácticamente están ahí por algún motivo. Por eso digo, no las vamos a poder tirar de un día para otro, ni tampoco las vamos a poder invisibilizar. Existen, están ahí, es para algo. Dentro de la segunda ola, porque pues podemos seguir hablando de las ramas, son 4 olas y cada ola pues tiene su propio feminismo, pero bueno, o sea, de esta primera ola, lo que podemos decir es esta parte, ¿no? Son las primeras 4 ramas, las que crean la base del feminismo, son estas 4 ramas, y nos ayudan bastante a entender el desarrollo de las siguientes olas y las siguientes ramas del feminismo. Ok, fíjate que eso me parece bastante relevante hablarlo porque aquí nos hablas de las primeras olas y mencionas una temporalidad que muchas personas dijeran ya hay que actualizarnos, ¿no? Sin embargo, veo que hay compañeras que siguen llevando estas ramas en su lucha, soy una de ellas, ¿no? Y creo que, de hecho, entra alguna de las preguntas que tengo acá, que si todos los feminismos luchan por el mismo objetivo, que acá tú ya nos platicabas un poco, que dependiendo la temporalidad y las necesidades de las mujeres de cada época, es que se van realizando estas ramas del feminismo, ¿no? Entonces, ¿hay un feminismo más importante que otro? No, porque si bien podemos decir 4 ramas principales, que son estas 4 ramas de las que ya venimos hablando, en la segunda ola pues nace el feminismo liberal. Cada una de las ramas tiene una postura ideológica, un objetivo específico. Cuando tú haces una metodología de la investigación, tienes objetivos específicos y objetivos generales. Lo mismo sucede aquí con el tema de si todos los feminismos buscan lo mismo y si algún feminismo es más importante que el otro. Esto lo vamos a ver así, bien simple, como el tema de la metodología. Cada rama del feminismo es un objetivo específico del feminismo. Sin embargo, el feminismo en lo completo, en la totalidad, tiene un objetivo general. No podemos llegar al objetivo general si minimizamos algún objetivo específico. Entonces, en la segunda ola nace el movimiento feminista liberal, el movimiento feminista radical, tenemos el feminismo de las disidencias, que fueron prácticamente las olas que nacieron por allá de 1990 o antes, estas 3 olas más fueron las que nacieron en ese momento, y cada una tiene un objetivo en específico, ¿no? El feminismo liberal era lo que nos decía que había que definir la situación de las mujeres en el tema de la desigualdad, ¿no? Que tendríamos que hacer una lucha, no como ver el tema de las mujeres no como un tema de opresión, sino más bien como un postulado a una reforma para mejorar las relaciones sociales. Eso era prácticamente lo que nos decía el feminismo liberal, y que pues es como que un objetivo en específico, pero para poder llegar a ese objetivo en específico no podemos dejarlo a un lado del objetivo general, ni tampoco podemos llegar al objetivo general sin
tener este objetivo en específico. El feminismo radical creo que también es uno de los feminismos que están más tergiversados hoy en día y por lo tanto es uno de los feminismos más desconocidos. Este feminismo prácticamente su objetivo específico es que su base está en la búsqueda de la lucha contra el patriarcado, en este tema de desestabilizar lo que viene siendo la división sexual del trabajo. O sea, eso es a lo que se refiere el feminismo radical. Justamente una de las grandes bases del feminismo radical es decir que el enemigo no es el hombre como persona, el enemigo es el sistema. Entonces el feminismo radical no está peleado con los hombres, es algo que ha sido muy tergiversado últimamente y pues una de las máximas exponentes del feminismo radical es justamente quien dijo la frase lo personal es político, ¿no? Kate Miller es una de las grandes exponentes del feminismo radical, pero volvemos a regresar, ese es el objetivo en específico del feminismo radical y así nos podemos ir con cada uno de los feminismos. En el caso del feminismo de la diferencia, igual es como que el políticamente más correcto, pero gracias a este feminismo es que hoy en día tenemos paridad de género y estamos hablando de mucho antes de 1990, estamos hablando como de 1830 más o menos, ¿no? Entonces, es como que muchos años que nos dieron la base que tenemos hoy en día. Apenas estamos empezando a disfrutar bien el tema de las reformas en materia de paridad y esto es gracias a una corriente, a una rama, a una tendencia feminista que se gestó hace más de 100 años. ¿No? Y que hay mujeres hoy en día que los siguen, que siguen siguiendo estas ramas, ¿no? Ya cuando entramos a la tercera ola, pues ya creo que para hablar de una tercera ola sí se necesitaría ya como un tallercito o una charla así como muy grande nada más de eso, porque es prácticamente meternos a teorías contemporáneas, pero lo importante de la tercera ola es entender que marca este proceso histórico en el que había que solventar los fallos de las primeras dos olas. Y es que las primeras dos olas crearon ramas del feminismo que fueron muy específicas. Y al ser tan específicas, no permitía incluso la participación de algunas mujeres. Entonces, al momento de solventar estos errores en la tercera ola, ya se empieza a tomar en cuenta tema de raza, tema de economía, tema de lugar geográfico, se empieza a hablar temas de sexualidad. Entonces, aquí en la tercera ola es cuando nace el afrofeminismo, el lesbofeminismo, el feminismo descolonial, el feminismo indígena, el feminismo de las disidencias, el feminismo de la diversidad funcional, que incluso justamente el año pasado tuvimos ahí una charla con varias feministas de la diversidad funcional que justamente me mencionaban, ¿no? Es que es bastante violento que se llame feminismo de la diversidad funcional porque invisibiliza nuestras discapacidades. Y tienen toda la razón, realmente, si ustedes escuchan a una experta en feminismo de la diversidad funcional, les va a decir a la perfección por qué se invisibiliza las discapacidades. Sin embargo, para la teoría, para el tema académico, el nombre de la rama es diversidad funcional, entonces por eso la nombramos como tal. Pero aparte de estas ramas, también dentro de la tercera ola nace el feminismo abolicionista, el feminismo multicultural, el ecofeminismo, el antiespecismo, el feminismo de la igualdad, el de la posmodernidad, el feminismo institucional incluso, y dos feminismos que han sido tan polémicos como el feminismo reglamentarista o pro derechos, o incluso el feminismo legalista, ¿no? También que ya fueron como establecidos como ramas y que son bastante polémicas, pero prácticamente la tercera ola es la que nos da la diversidad de ramas increíbles que se tienen en el feminismo. Cada una de las ramas tiene un objetivo en específico, tiene una razón del por qué nació y cómo luchó, tienen una historia. Para que pueda ser rama tiene que tener historia y tiene que tener lucha social. Y no es una lucha social de un año, o sea, son luchas sociales de cúmulos de décadas, de años, incluso de siglos. Entonces, todas estas ramas que he mencionado ya se han ganado su derecho a ser nombradas como tal. Sin embargo, todas estas ramas e incluso gracias a la tercera ola y a la creación de todas estas ramas, es que se comienza a utilizar más la herramienta de la interseccionalidad.
Si bien la herramienta de la interseccionalidad nace por ahí de 1970, es hasta este nacimiento de la tercera ola cuando empieza a tener gran potencia esta parte de la interseccionalidad, porque aquí es donde sale el objetivo general del feminismo o el cómo cada objetivo específico llega a un objetivo general. El Y objetivo general. perdona que te interrumpa aquí, Kimberly, pero creo que es importante porque algo que ha hasta puesto a pelear a muchas ramas del feminismo es justo la interseccionalidad, porque en un momento se nombraba la interseccionalidad como una rama más del feminismo, pero hoy por hoy, a partir de la tercera ola, se menciona como parte intrínseca del feminismo. O sea, la interseccionalidad debe entrar intrínsecamente en todas las ramas del feminismo. Así es, así es. La manera de diferenciar una rama de una herramienta es que la rama tiene que ser transversal, tiene que entrar en todas las ramas sin excepción alguna. Si tú quieres meter algún concepto como herramienta, pero no es posible hacerla de forma transversal, entonces no podemos hablar de una herramienta, tiene que ser una rama en específico. Un debate que se ha dado mucho en redes sociales es sobre el feminismo abolicionista, que señalan, es que el feminismo tiene que ser abolicionista y por eso el abolicionismo es una rama, es una herramienta, es lo que señalan muchas feministas. Bueno, no podemos decir que el abolicionismo es transversal porque existe un feminismo reglamentarista y existe un feminismo legalista. Y cuando hablamos del feminismo legalista y el feminismo reglamentarista, no hablamos de abolicionismo, hablamos de reglamentar y hablamos de legalizar. Entonces, tienen su lucha social, por eso digo, han sido muy polémicas, han sido muy atacadas, tienen sus bases para hablar de lo que hablan, tiene mucho que ver con el tema del capitalismo, pero al final de cuentas, son ramas que ya tienen su nombre, que ya están especificadas como tal, y por ende el abolicionismo no podría ser una herramienta, tiene que ser una rama, porque el abolicionismo sí no es transversal, cosa distinta a la interseccionalidad. La interseccionalidad sí es una herramienta porque es transversal y es justamente la herramienta que nos permite juntar todos los objetivos específicos a un objetivo general, que el objetivo general es prácticamente la reivindicación de los derechos de la mujer, la reivindicación y el nombramiento de la mujer y como persona. Ese es el objetivo general del feminismo, para que podamos reivindicar estos derechos, para que podamos nombrarnos existentes como mujeres. Tenemos muchos objetivos en específico que podemos cumplir para poder lograr esto. ¿Cómo podemos cumplir este objetivo general? Puede ser desde cualquier rama del feminismo, desde cualquier forma en la que uno introyecte su ideología, en la que una accione de manera coherente, que accione entre su discurso y su acción a través de cualquier rama. Pero todas estas ramas en su cúmulo, en su conjunto, a través de la interseccionalidad, vamos a lograr la reivindicación de las mujeres, el nombramiento de las mujeres y el hecho de decir, existimos. Es algo que hicieron las sufragistas, o sea, en serio entiende que existimos y estamos en el 2021 y hay personas que no entienden que existimos. Y que un ejemplo muy grande es que, insisto, ¿no? Y vuelvo y repito que estoy tomando este taller que me hace como mucho ruido sobre la publicidad, que de pronto vemos en revistas o en periódicos la nota de algún personaje masculino y a la par de alguna mujer, y entonces ponen el nombre del personaje masculino y su compañera y la mujer. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Desde ese punto se nos está invisibilizando, ¿no? Y a lo mejor para muchas personas sonaría como que es exagerado o que no es cualquier cosa, pero en realidad lo mencionas bien y claro, ¿no? Existimos y hay que darle visibilidad a esto de que como mujeres somos seres políticos que podemos actuar, que podemos intervenir en las actividades económicas, sociales, políticas, etcétera, ¿no? Todas estas ramas me parecía bastante importante mencionarlas, justo por eso, ¿no? Porque dentro de muchas preguntas que se hacen mujeres que van a comenzar en el feminismo o que ya están, pero no saben de dónde agarrar información o cómo insertarse.
acá nos lo mencionaste, algunas de las cuales pueden tomar, ¿no? Y mencionabas algunos textos que pueden ser parte importante para comenzarse en el feminismo, y entender justo, ¿no? Entender que hay un objetivo específico y que existen estas ramas que nos van a permitir ubicarnos a partir de las necesidades que tenemos, ¿no? Porque evidentemente cada mujer que pertenecemos a cierta rama es porque tenemos necesidades diferentes, pero que tenemos la conciencia de luchar por este mismo objetivo que el feminismo tiene. Eh, Me parece bastante importante y con todo esto que nos platicas, seguramente sigue habiendo muchísimos mitos, muchísimas situaciones detrás de esto porque en estos últimos años creo que hemos podido levantar la voz en muchos aspectos, eh, tanto políticos, económicos, sociales, etcétera. Y se han generado bastantes mitos dentro, bueno, en torno, mejor dicho, al movimiento feminista. Entonces, el feminismo es lo contrario al machismo, porque por ahí he visto esta famosa frase de ni machismo ni feminismo, igualismo. Entonces es lo Humanismo. humanismo, ajá. ¿Es lo mismo? Ay, creo que está bien fácil. Miren, cuando nos metemos a conceptualizaciones, porque es bien importante, creo que la lengua, sobre todo la lengua española como tal, independientemente si sea la latina o la castellana, la lengua española es tan amplia, tan realmente exquisita, que para entender este tipo de cosas, justamente, simple y sencillamente hay que remontarnos a los conceptos. Y pues de entrada, podemos decir que el machismo se define, y no lo digo yo, lo dice la RAE, o sea, vayan al diccionario y búsquenlo, no vayan a decir que lo estoy inventando. El machismo es una actitud, bueno, se refiere a las personas que tienen una cierta actitud o cierta manera de pensar en el que consideran, creen y piensan que los hombres son superiores a las mujeres. Eso es el machismo. Esa es la definición que se tiene de machismo y cualquier persona que tenga estas características, obviamente nosotros lo identificamos como machista, ¿no? Si el feminismo fuera lo contrario al machismo, entonces estaríamos diciendo que el feminismo es aquella suposición, aquella mentalidad, aquella ideología de una persona que va a pensar que las mujeres son superiores a los hombres. Y no es así. No, eso nos lo mencionaste desde el principio. Eso no es así, ¿no? Entonces, creo más bien que el feminismo, y tampoco lo voy a inventar yo, también se pueden ir a la RAE y lo pueden buscar, o pueden ir a cualquier diccionario de Oxford, al que quieran, incluso hay un diccionario feminista como tal, y pueden ir y buscar los conceptos. ¿Qué es lo que nos dice el feminismo? Que el feminismo es un movimiento, para empezar, inicia diciendo que es un movimiento social, ¿no? Es una ideología política. Creo que si hablamos de un movimiento social y una ideología política, pues entonces no podemos hacer como la equiparación entre los conceptos, porque uno habla de una manera de pensar en específico de una persona y la otra habla de un movimiento social. Entonces, no hay manera de equiparar los conceptos y de decir, es que el feminismo es lo contrario al machismo, es que es lo antagónico, o sea, es lo mismo, pero en lo contrario. No, no hay manera. Son dos cosas totalmente distintas, así que no, el feminismo no es lo contrario al machismo. Ok, perfecto. Entonces, fíjate, y justo pegadita casi a esa pregunta es, ¿las feministas odian a los hombres? Porque también lo han dicho, ¿no? Las feministas. Me causa risa, pero de verdad que lo he No, escuchado mencionar. las feministas odian a los hombres. Cada vez que escucho esa frase o lo leo, me imagino el meme de William Smith, ¿no? Que dice, nosotras no odiamos a los hombres, o bueno, yo sí odio a los hombres, pero no porque sea feminista. Me imagino el meme de William Smith porque una antropóloga feminista muy conocida que se llama Margarita Chávez, ella justamente hablaba de que, muy contrario a lo que se piensa o a lo que la sociedad llega a pensar, el feminismo no es un grupo radical de mujeres malas que buscan dividir y fomentar el odio en contra de los hombres, o sea, no.
el feminismo es un movimiento social, es un movimiento histórico, es una ideología política que busca la reivindicación de las mujeres en la sociedad, ¿no? Eso no es odiar a los hombres. Y si alguna mujer llega a odiar a un hombre, y si alguna feminista llega a odiar a un hombre, hay que entender que si odian a ese hombre, no es porque sean feministas o porque piensen de forma feministas, los odian por sus acciones o sus palabras que en algún momento hicieron, que provocaron ese sentimiento. Y creo que debemos de partir, creo que las personas que escriben este tipo de cosas de las feministas, odian a los hombres, deben de partir desde la responsabilidad y la madurez de decir, ok, mis acciones tienen consecuencias y no puedo escudar mis malas acciones en echarle la culpa a un movimiento social, porque el feminismo no tiene la culpa de los errores que cada persona haya cometido y que haya provocado un sentimiento negativo hacia esa persona, ¿no? Entonces creo que si en algún momento una feminista odia a un hombre, pues es por lo que hizo, no porque sea feminista. No, el feminismo como tal en ningún momento y en ningún libro y en ninguna parte de la historia y de la teoría van a encontrar es un movimiento que busca odiar a los hombres, o sea, no, eso no es real tampoco. Y como comentario general, cabe destacar que eso lo hemos intentado explicar durante mucho tiempo y si ahora ya no hacemos hincapié es porque ya nos cansamos de explicarlo. Sí, sí. Y porque además, o sea, con esto, ¿no? Bajo esta idea de que odiamos a los hombres, entonces ellos crean como términos y expresiones violentos, como este famosísimo que es feminazi. ¿Es correcto este término de feminazi? Ay, este término de feminazi. A ver, ¿qué es el nazismo? Volvamos Vamos, hablando, sigamos hablando de conceptos pero es porque importante, claro. es la forma yo creo que es la forma más sencilla de entenderlo y que no te deja dudas al final de cuentas, porque no tiene una argumentación contraria cuando hablamos de conceptos establecidos como tal. El nazismo fue una doctrina, es una doctrina que se gestó allá durante la Segunda Guerra Mundial, que justamente tiene la ideología de una política nacionalista, de una política racista, de una política totalitaria, que fue impulsada en Alemania. Esa es otra característica del nazismo, que es impulsado en Alemania y que busca el poder absoluto del Estado alemán. O sea, es muy específico, el nazismo es muy específico, no habla de política general, habla de una zona geográfica en específico. Y pues buscaba que Alemania fuera como que la supremacía, habla de una supremacía germana frente a cualquier otro estado europeo e incluso en cualquier otra nación mundial. Eso es el nazismo. Y entonces, en todo lo que hemos charlado esta noche, ¿dónde entra esa parte de la supremacía del grupo germano, y el racismo y el totalitarismo? No, Y las violencias, ¿no? las violencias, el exterminio que generó el nazismo como tal, la constitucionalización que generó el nazismo y que fue gracias a eso que se gestaron los derechos humanos que hoy en día conocemos. Entonces, ¿dónde del feminismo hablamos de exterminar a un grupo en específico para buscar la supremacía del grupo germano de Alemania? Porque digo, para que sea nazista, entonces tendría que ser justamente solo Alemania, no podríamos hablar de cualquier otro, incluso como latinas ni siquiera tendríamos Claro. injerencia ahí porque pues no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, no tienen comparación este término de feminazi con el nazismo como tal. Y creo más bien que esas personas o ese grupo que utiliza ese concepto para nombrarnos a las feministas, habla más el concepto de esas personas que lo utilizan que de nosotras como feministas. Es correcto, sí, definitivamente. La verdad es que es necesario explicar estos conceptos, hasta estos conceptos que se utilizan en contra del movimiento como tal, justamente para visibilizar qué es lo que pasa, ¿no? Que hasta quienes están en contra del movimiento porque no saben, porque no han investigado, entiendan también, pues esta parte no es necesaria.
Eh, Creo que hemos abordado bastante y todavía nos falta abordar muchísimo que aquí hacemos una invitación a la audiencia. Si ustedes están interesadas en ampliar más este tema, compártanos aquí en los comentarios del blog o de la página. Si quisieran que tuviéramos una segunda parte sobre feminismos, externarte la invitación, Kimberly, de que este es tu espacio, por si quieres volver acá. Entonces, acá a la audiencia me gustaría que externarles esta pregunta, que si quisieran una segunda parte, porque acá esto fue una introducción. Ahí donde lo vieron, esta hora que llevamos fue una introducción de lo que es el feminismo, de lo que es el movimiento. Teníamos que abordar la parte histórica para que se entendiera qué es lo que pasa actualmente, entender las ramas. Pero si ustedes quieren que abordemos un poco más, porque todavía hay mucho más que abordar, vayan dejándonos en los comentarios. Y bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, Kimberly, me gustaría hacer como unas preguntas de cierre y algunos pues tips que tú puedas compartirle a las mujeres. ¿Cómo podrían iniciarse en el feminismo? ¿Cómo podemos iniciar en el feminismo? Siguiéndome en redes sociales. Ah, no es cierto. Por favor, y compártenos tus redes también para que podamos estar ahí al pendiente. Sí, bueno, ya en todos lados donde yo esté, siempre me van a encontrar como Kimberly Gless con ZM, de Kimberly González, la abreviación de González Gless, y M, así me van a encontrar en todas las redes sociales. Si ustedes tienen una red social y me quieren encontrar, búsquenme así. Si no me encuentran, es porque no estoy, pero si sí me encuentran, ahí ando. Pero no, ya hablando en serio sobre cómo iniciar en el feminismo, hay algo que sí hay que apuntar y creo que es bien importante. No existe una metodología que te diga cómo iniciar siendo feminista. Y a partir de esta parte, a partir de esta afirmación, es que se gesta la cuarta ola del feminismo, la cuarta ola que es la que estamos viviendo actualmente. La cuarta ola del feminismo nos dice que el feminismo está dividido en olas y está dividido en ramas para su estudio académico y su entendimiento histórico-social. El feminismo como ramas y como teorías o como corrientes o como olas no es un listado de cosas que las feministas tengan que cumplir para ser feministas, ni mucho menos habla de un listado de cosas que tú tengas que hacer para poderte etiquetar como feminista, ¿no? Yo siempre les digo a mis compañeras feministas que se acercan a hablar de estos temas que tenemos que quitarnos de la cabeza, tenemos que sacarnos ese chip de querernos etiquetar como sabritas o como refrescos, porque no lo somos personas, no Claro. somos sabritas como para que nos estemos etiquetando. ¿Qué es lo que nos dice el feminismo de la cuarta ola? Justamente esto, no nos tenemos que etiquetar. Y para ser feminista no existe un mecanismo como tal de voy a hacer esto, tengo que ser así o tengo que cumplir con estos requisitos para poder serlo. ¿Qué es lo que pasa? El sujeto político del feminismo es la mujer. Entonces, desde el momento en que una mujer tenga la edad que tenga, se da cuenta de las desigualdades sociales, políticas, sistemáticas que existen en el mundo como tal, en ese momento que la mujer se percata de una sola violencia o de una sola discriminación y en su interior, aunque no lo externe, en su interior comience a analizar y a decir, es que si yo fuera hombre, es que ¿por qué? Porque soy mujer me hacen esto, es que no se vale, es que yo quisiera realmente poder ejercer mis derechos. En el momento en el que empiezan esos cuestionamientos, la mujer ya está entrando en el feminismo, no solo como sujeto político, sino como sujeto activo del movimiento. No es algo que requiera de una metodología. Digo, mi iniciar en el feminismo pues no fue el mismo que el tuyo, Laura, ni mucho menos del de ninguna de las que nos estén escuchando en este momento. Cada uno tiene su inicio de manera distinta. Lo que nos mueve para conocer del feminismo es distinto. Por eso se gestaron tantas ramas, ¿no? Las distintas realidades y todas son válidas. Todas son válidas, tenemos que respetarlas y la cuarta ola está siendo marcada mucho por la herramienta de construcción, deconstruyámonos, no tengamos miedo de analizar todas las ramas y entonces generar una ideología política que sea un híbrido de todas las ramas. Las feministas no tenemos que etiquetarnos, es que si soy feminista radical, es que si soy feminista liberal, es que si soy feminista descolonial, no.
Los sujetos políticos del feminismo son híbridos de distintas ramas del feminismo, porque cada rama nos enseña algo, porque cada rama nos deja algo, porque todas las ramas son importantes. Entonces, la manera de iniciar con el feminismo es independiente de cada mujer. Cada una tendrá su manera de iniciar en el feminismo. Ahora, si se habla de querer ser una miembro activa del movimiento como tal, alguien que milite políticamente, porque el feminismo es una ideología política también, alguien que milite políticamente dentro del feminismo, ok, pero eso ya es diferente, no hablamos de una iniciación, hablamos ya de querer ser alguien un poco más activa. Y para eso, pues lo que necesitamos primero que nada es investigar, es resolver nuestras dudas, porque para poder hacer una militancia o para poder tener un posicionamiento, llámese político o como lo quieran llamar, necesitemos tener claras nuestras ideas. Y es ahí donde entra esta parte de la cuarta ola que nos invita a deconstruirnos, que nos invita a entender que las sujetas políticas somos híbridas de todas las ramas del feminismo y que nuestro piso político, al final de cuentas, lo vamos a ir construyendo poco a poco a través no solamente de la sororidad, sino también del afidamiento y que a partir de ahí las cosas se van a dar de forma natural, van a ir fluyendo y a las feministas lo único que nos queda pues es continuar desde la resistencia, desde la resiliencia, la empatía y la deconstrucción. Sí, y palabras importantes que hace un rato mencionabas de un diccionario feminista. ¿Dónde podemos encontrar este diccionario que también puede ser muy, muy valioso y una herramienta indispensable en este andar de entrar al movimiento feminista? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo buscan así, diccionario feminista, en cualquiera de sus buscadores que tengan en sus dispositivos móviles y les van a aparecer varias, varias páginas. Busquen una página que tenga que ver con feminismo y que sea .org. No tengo el nombre en específico, pero sí sé que es una página feminista que dice .org. Ahí lo encuentran. Y pues bueno, también sabemos que en Facebook hay muchas grupos de Facebook y generalmente ponen links de bibliotecas virtuales. Ahí también en varios de los links yo he entrado y he visto ese diccionario feminista. Incluso, pues bueno, haciendo un poco de spoiler, tenemos un grupo que justamente habla de esto, de la deconstrucción y que nos centramos únicamente en temas de deconstrucción, no se publica otra cosa más que temas de deconstrucción, que se llama Feminismos en Deconstrucción. Ahí también tenemos este directorio para quienes gusten acercarse. Es un grupo totalmente separatista por seguridad de las integrantes y las publicaciones que se hacen sí son muy selectas, que nada más vayan enfocadas al tema para no perder el hilo de a lo que se refiere, porque, bueno, de mi parte sí, me gusta mucho trabajar con este tema de la deconstrucción porque es prácticamente la base de la cuarta ola, ¿no? Y a través de la deconstrucción es que se están gestando tantas hipótesis para la generación de nuevas ramas, como lo es el ciberfeminismo, que ya existen hipótesis para la creación del ciberfeminismo como tal, todavía no es una rama, pero ya está en proceso de investigación, y incluso el tan polémico llamado transactivismo también es algo que está actualmente gestándose como hipótesis, como una cuestión de investigación, una investigación de argumento a cierto error. Entonces, nos quedan muchos años para saber si estas van a ser ramas en específico en algún momento, pero toda la investigación que se está haciendo está basada en la deconstrucción. Entonces, creo que hoy en día sí es importante que las feministas trabajemos en esta parte. Excelente, sí, y recomendadísimo el grupo, de verdad, yo soy miembro de este grupo, entonces, para que se acerquen, puedan formar parte de esta grupa, la verdad es que es increíble, se aprende muchísimo, y como lo menciona Kimberly, estar en constante aprendizaje, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo nuevo que aprender, y es parte indispensable de estar en este movimiento, de reflexionarnos, de reflexionar cada vivencia, cada situación en la que nos encontremos, hay que hacerlo, ¿no? E invitarlas a que un paso a la vez, ¿no? Lo vayan haciendo. Es un proceso largo, como mencionaba Kimberly, no es un proceso de que
hoy, el día de hoy me decreto ser mañana feminista y listo, ya lo sé todo. No, es un proceso de años, es un proceso de investigación, es un proceso que además es mm, de dejar actitudes, ¿no? Que venimos replicando de este sistema, de la educación que vamos teniendo, porque, ojo, el machismo no es exclusivo de los hombres, ¿no? En muchas ocasiones las mujeres repetimos y reproducimos estas acciones. Entonces, el tener que ir quitando estas actitudes, estas acciones de tu vida es un proceso. Entonces, algo importante, no se desesperen, siempre va a haber una mano que se les va a atender para un apoyo. Kimberly decía una palabra que me encanta, que es la sororidad, es esta hermandad entre mujeres, que sí, que entre mujeres podemos ser amigas, ya hay que romper con este mito de que las mujeres somos enemigas, que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Rompamos con ese mito y de verdad hagamos alianzas, hagamos redes de apoyo entre mujeres, que es la parte en donde podemos ser más poderosas. Y ya para cerrar esta entrevista, agradecerte, Kimberly, de verdad por esto. Ha sido información verdaderamente valiosa y nuevamente te reitero que tienes abierta la invitación a este espacio para que vuelvas con una segunda parte de este tema o con otro si quieres también. Este espacio es completamente para ti y para la audiencia y las chicas que están presentes y agradecerte de verdad inmensamente por este espacio, por esta información y no sé si quieras decir unas palabras de despedida. Ay, pues la verdad es que yo muy agradecida que me hayas invitado. Yo espero que esta información les sirva a muchas mujeres que vienen iniciando en el feminismo, incluso a las mismas compas que ya tienen bastantes años acompañándonos en diversos espacios. ¿Por qué no? Es bueno escuchar de repente una que otra cosa. No sabemos cuándo nos van a dar una información nueva que nos pueda llegar a servir. A mí me encanta el poder compartir espacio con mujeres, el poder hablar de estos temas que son tan importantes y de muchos otros temas también, sobre todo también si tienen que ver con el aspecto legal, porque como soy abogada, pues también manejo esa parte. Me encanta hablar de todo esto y dar la información, porque lo importante es lograr que las mujeres tengan un empoderamiento feminista. Y para tener un empoderamiento feminista como tal, se requiere de información, se requiere de saber a dónde acudir o cómo hacer algo. Entonces, siempre voy a estar muy agradecida de que me inviten a estos espacios. Yo estoy maravillada del trabajo que realizas, de verdad. Y muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias a todas las que se queden hasta el final y a las que no hayan podido terminar de ver el video. Ojalá que más al ratito le vuelvan a dar play y lo puedan terminar de ver. Pero de verdad, muchas gracias y pues estaremos ahí topándonos y compartiendo en diversos espacios, estoy segura de eso. Sí, muchas gracias. Repítenos tus redes sociales en donde te pueden encontrar, porque como mencionas, eres abogada y necesitamos visibilizar espacios justamente para el apoyo legal de las mujeres. Entonces, porfa, repítenos tus redes. Sí, claro, en mis redes sociales me encuentran como Kimberly Glez M, sería Kimberly, así como lo pueden leer, abajo mi nombre, y luego GLEZM, en todas las redes sociales que ustedes tengan, me buscan y si encuentran ese usuario, soy yo. Trato de estar ahí en todas las redes sociales, aunque a veces no interactúen algunas, simplemente para si en algún momento alguien me quiere contactar por ese medio, puedan hacerlo. Ahí me pueden encontrar, doy asesorías gratuitas a mujeres víctimas de violencia, de atención inmediata. Es decir, si te encuentras en una situación de violencia, en ese momento no sabes a dónde acudir, no sabes qué hacer, mándame un inbox y yo te digo a dónde tienes que ir, qué es lo que tienes que hacer y cómo se tiene que proceder para poder dar la contención correcta, ¿no? Esos son como que los servicios que doy desde mi activismo. Trato de que este servicio sea lo más amplio posible. Sin embargo, a veces también me es un poco difícil porque tengo que cubrir otros espacios de trabajo que me permitan a mí pues, subsistir en este mundo capitalista. Claro. Pero trato de que siempre sea gratuito o de alguna manera que sean cuotas muy, muy mínimas, pero lo importante es que de verdad las pueda yo apoyar y con toda confianza ustedes búsquenme, díganme, pues te vimos aquí en la charla con Laura y entonces por eso te estoy escribiendo y con eso
ya platicamos y vemos cómo podemos apoyarlas en sus asuntos. Perfectísimo. Pues sí, ahí lo tenemos. Empezamos con información importante y cerramos, por supuesto, con información importante para que ahí lo tengan bien, bien presente. Y bueno, ya sin más, nuevamente, Kimberly, agradecerte el haber estado el día de hoy aquí conmigo, agradecer también a la audiencia por darse este espacio, por querer seguir aprendiendo y hacerles la invitación de que sigan muy pendiente de nuestras redes sociales en Exprésate con Cultura, en la página, en el blog. Ya tenemos canal de YouTube, no lo olviden, que estén muy, muy pendientes que vamos a traer más contenido, ya reactivamos y pues nada, agradecerles de verdad nuevamente por estar aquí con nosotros. Nuevamente, mi nombre es Laura Martínez. Que tengan excelente noche y recuerden que aprendamos de la mano. Hasta la próxima.